Me llamo Samuel, y vi con estos ojos el día en que un cesto de ropa limpia pesó más que el juicio de todo un pueblo. Aquel otoño de 1885, en los valles de Montana, el frío no solo calaba los huesos, sino también las almas. Vi cómo el orgullo de un hombre roto y la dignidad de una mujer sola se encontraron en el umbral de una puerta, sin saber que aquel simple gesto de necesidad cambiaría sus vidas para siempre. A veces, el destino no llega con un estruendo, sino con el paso silencioso de una mujer valiente. Escuchen mi historia hasta el final y díganme, ¿qué habrían hecho ustedes en su lugar? Háganme saber desde qué ciudad me escuchan. A mi edad, uno necesita saber que no está solo en este mundo. Si quieren oír más relatos del viejo oeste como este, suscríbanse al canal. El Araban sentía el peso de cada mirada clavada en su espalda, mientras dejaba atrás las últimas casas de Redemption Creek. El viento del norte, afilado como un cuchillo, le azotaba la cara y agitaba los bordes de su chal de lana, pero no era el frío lo que le encogía el estómago. Era el silencio acusador del pueblo, un silencio que gritaba que ninguna mujer decente debería subir sola al risco del cuervo. En sus brazos, la cesta con la colada de Silas Blackwood era un desafío. La ropa, limpia y doblada con esmero, olía a jabón de lejía y a sol, un aroma de orden y cuidado que contrastaba con la reputación del hombre al que se dirigía. Cada paso sobre la tierra endurecida por la escarcha era un acto de necesidad, pero también de una terca compasión que ella misma no terminaba de entender. Sabía lo que era ser juzgada sin razón, y en el desprecio que el pueblo sentía por Silas, ella reconocía una injusticia familiar. El rancho apareció de repente, agazapado contra la ladera como un animal herido. El risco del cuervo no era un lugar acogedor. La madera de la cabaña estaba oscurecida por el clima, las vallas necesitaban reparaciones y un silencio denso, casi antinatural, lo envolvía todo. No había humo saliendo de la chimenea, ni el sonido de un hacha cortando leña, ni el ladrido de un perro. Solo el silbido constante del viento entre los pinos. El ara se detuvo un instante junto al poste donde, según las instrucciones, debía esperar. El lugar respiraba abandono y un dolor tan profundo que parecía haberse solidificado en el aire. Se ajustó el chal, tomó una bocanada de aire helado y, con el corazón martilleándole en el pecho, caminó los últimos metros hasta la puerta. Cada crujido de sus botas sobre el porche de madera parecía una profanación, un ruido impropio en un santuario de soledad. El ara levantó la mano y dudó. ¿Qué clase de hombre la recibiría? Los susurros en el pueblo pintaban a Silas Blackwood como un ser huraño y cruel, un hombre cuyo orgullo había dejado morir a su esposa Marta el invierno anterior. Decían que su corazón era tan yermo como la tierra que pisaba. Apartando esos pensamientos, golpeó la puerta con los nudillos. El sonido, seco y hueco, fue absorbido por la madera. La respuesta fue un silencio aún más pesado que el anterior. Esperó, sintiendo el frío colarse por las costuras de su abrigo. Cuando ya se disponía a dejar la cesta y marcharse, un chirrido metálico rompió la quietud. El cerrojo. La puerta se abrió apenas una rendija, revelando una franja de oscuridad de la que emergieron dos ojos suspicaces y un trozo de barba descuidada. La mirada de Silas Blackwood era como el hielo del arroyo, dura, fría y peligrosa. No dijo nada. Solo la observó, con una intensidad que la desnudaba de cualquier pretensión. En sus ojos no había maldad, sino un agotamiento profundo, una desconfianza tan arraigada, que se había convertido en su única armadura. El ara sostuvo su mirada, negándose a mostrar el miedo que le recorría el cuerpo. Con un gesto lento y deliberado, levantó la cesta. La colada, señor Blackwood, dijo, y su voz, aunque firme, sonó frágil en el aire cortante. El vapor de su aliento se disipó entre ellos. Silas no respondió. Su vista bajó de los ojos de el ara a la cesta, a la blancura inmaculada de las sábanas dobladas. Por un instante, una emoción indescifrable cruzó su rostro, una mezcla de sorpresa y algo parecido a la vulnerabilidad, rápidamente sofocada por su máscara de dureza. Abrió la puerta lo justo para tomar la cesta con una mano grande y callosa, evitando rozar los dedos de ella. Luego, con un gesto brusco de la cabeza, señaló un saco de arpillera sucio en el suelo del porche. El mensaje era claro. Sin una palabra, la puerta se cerró con un golpe seco, dejándola de nuevo sola con el viento y el silencio. Dentro de Silas Blackwood, en la oscuridad de esa cabaña, vivía otro hombre. No el ser huraño y desconfiado que el pueblo de Redemption Creek había condenado,
sino un muchacho forjado por la tierra implacable de Montana. Creció bajo la sombra de su padre, un hombre que le enseñó a leer las nubes antes que los libros, y a confiar en la fuerza de sus manos por encima de las palabras. El risco del cuervo no era solo su hogar, era la herencia de un sudor que se había filtrado en la tierra durante generaciones. Aprendió que el afecto se demostraba reparando una cerca antes de que se rompiera, o apilando leña suficiente para 2 inviernos. El silencio no era para él una ausencia, sino una forma de respeto por un mundo que no necesitaba adornos. Sus emociones, profundas y turbulentas como un río subterráneo, rara vez encontraban una salida a la superficie. Y entonces llegó Marta. La conoció en una feria del condado, un torbellino de color y risas en su mundo de tonos ocres y grises. Ella no era de allí, tenía la suavidad de las tierras del este, una curiosidad en los ojos que no juzgaba, sino que buscaba entender. Silas, torpe y callado, se sintió como un árbol viejo junto a una flor silvestre. No supo qué decir, así que le ofreció una manzana que había pulido con la manga de su camisa, hasta hacerla brillar. Ella la aceptó con una sonrisa que, por primera vez en su vida, le hizo sentir que el silencio podía ser una conversación. Aquella sonrisa fue el primer rayo de sol que se coló por las grietas de su armadura, una promesa de calidez que nunca había sabido que anhelaba con tanta desesperación. El noviazgo fue una danza de gestos tímidos, él nunca le escribió poemas ni le susurró promesas bajo la luna. En su lugar, le dejaba en el porche de la pensión donde se alojaba un pequeño pájaro tallado en madera de pino, o una cesta con los huevos más frescos de su gallinero. Ella, a cambio, le remendaba los guantes de trabajo con un hilo de un color vivo, o le llevaba un frasco de agua fresca cuando lo veía trabajar bajo el sol, sin necesidad de que él lo pidiera. Comprendió que el lenguaje de Silas no se oía, se sentía. Era un lenguaje hecho de actos, de previsiones silenciosas, y de un cuidado que no sabía expresarse de otra forma. Ella aprendió a leerlo como él leía el cielo, y en esa comprensión mutua, encontraron un refugio que el mundo exterior no podía tocar. Cuando Marta se mudó al Risco del Cuervo, trajo consigo algo más que sus pocas pertenencias. Llenó la cabaña de olores que Silas no conocía, el aroma del pan recién horneado, de las hierbas secas colgadas de las vigas, de las flores silvestres que ponía en un tarro sobre la mesa. Su risa se convirtió en la música de fondo de sus días, un contrapunto a la monotonía del viento y el crujido de la madera. Por primera vez, el rancho no se sentía como una fortaleza contra el mundo, sino como un hogar. Silas la observaba moverse por la casa, transformando su austeridad en un nido, y una sensación extraña, parecida a la gratitud, se instalaba en su pecho. Ella no intentó cambiarlo a él, sino que construyó un espacio donde su naturaleza silenciosa podía, por fin, descansar. La vida en el rancho era dura, una batalla constante contra el clima y la soledad, pero Marta demostró tener una fortaleza que desmentía su aparente fragilidad. Aprendió a manejar el huerto, a conservar los alimentos para el invierno, y a ayudarlo con el ganado cuando era necesario. No se quejaba del aislamiento ni de la falta de comodidades. Su resistencia no era ruidosa, sino tenaz y serena. Silas la admiraba en secreto, observando cómo sus manos, antes suaves, se volvían callosas sin perder su ternura. Se convirtieron en un equipo, una unidad forjada no solo por el amor, sino también por el respeto mutuo ante la adversidad. Eran 2 mitades de un todo, completándose en las tareas diarias, en los silencios compartidos frente al fuego y en la certeza de que no estaban solos. El nacimiento de Leo fue como el deshielo en primavera. El corazón de Silas, endurecido por años de soledad y trabajo, se resquebrajó para dejar paso a un amor tan vasto y abrumador, que lo dejó sin aliento. Sostener a su hijo por primera vez fue la experiencia más aterradora y sublime de su vida. Aquel pequeño ser, tan frágil en sus brazos enormes y curtidos, le dio un nuevo propósito. Ya no trabajaba solo para mantener el rancho, sino para construir un futuro para ese niño. El llanto de Leo llenaba la cabaña de una vida nueva y ruidosa, y Silas por primera vez encontró alegría en el desorden, en el caos que significaba que su familia estaba viva y completa. Los años siguientes fueron un lienzo de felicidad sencilla. Los recuerdos se acumulaban como tesoros. La imagen de Marta cantándole una nana a Leo mientras lo acunaba junto a la ventana, el sonido de las risas del niño persiguiendo a las gallinas en el corral, la sensación de sus pequeños dedos aferrándose a su mano mientras caminaban por el bosque. Silas, a menudo se detenía en su trabajo solo para observarlos.
una sonrisa casi imperceptible dibujada en su rostro. Eran momentos que guardaba para sí mismo como joyas preciosas en el cofre de su memoria. No sabía entonces que esos mismos recuerdos se convertirían en cuchillos afilados, puñales que le recordarían constantemente todo lo que había perdido. Fue durante esos años felices cuando Marta comenzó a coser el edredón. Lo hacía por las noches, a la luz del fuego, con la cabeza inclinada sobre la tela y una expresión de serena concentración. Escogió colores cálidos, rojos, amarillos y naranjas, como un atardecer de verano atrapado en el algodón. «Para que Leo nunca pase frío», le dijo una vez. Silas la observaba, fascinado por la forma en que sus dedos daban vida a los retales, uniendo piezas dispares en un todo armonioso. El edredón se convirtió en un símbolo de su hogar, un proyecto de amor, paciencia y calor, tejido con la promesa de un futuro largo y compartido. Un futuro que nunca llegaría a completarse. El invierno de la tragedia llegó sin previo aviso, con una ferocidad inusual. Empezó con una tos que Marta intentaba disimular, una fatiga que atribuía al trabajo extra para preparar la despensa. Silas, consumido por la necesidad de asegurar el rancho contra la nieve que se avecinaba, no percibió la gravedad de la situación. Estaba acostumbrado a que Marta fuera el pilar fuerte y silencioso de su hogar, y su orgullo de hombre de la frontera le hizo creer que podían superar cualquier cosa juntos, como siempre lo habían hecho. Desestimó la gravedad de su enfermedad, viéndola como un simple resfriado de invierno, un error de juicio que lo perseguiría por el resto de sus días. La neumonía la golpeó con la fuerza de un martillo, en cuestión de días la fiebre la consumió, y su respiración se convirtió en un estertor agónico. Justo cuando Silas comprendió el peligro real, una ventisca furiosa azotó el risco del cuervo, sepultándolos bajo un manto de nieve y aislamiento. El mundo exterior desapareció. Estaban atrapados. La tierra que él había dominado toda su vida se convirtió en su carcelera. Su orgullo, su creencia de que podía proteger a su familia con sus propias manos, se hizo añicos. Se sintió impotente, un gigante inútil mientras la vida de su esposa se escapaba entre sus dedos como arena fina. La tormenta rugía fuera, un eco de la tempestad que se desataba en su interior. Intentó cuidarla con una torpeza desesperada, aplicando compresas frías en su frente ardiente y tratando de que bebiera caldos que ella ya no podía tragar. La vio delirar, llamando a personas que no estaban allí, perdida en un mundo de fiebres y sombras. Leo, pequeño y asustado, observaba desde un rincón, con los ojos muy abiertos, sin entender por qué su madre no despertaba. Para Silas cada hora era una tortura, un recordatorio de su fracaso. Había construido un refugio contra el mundo, pero no había podido proteger a su familia de la fragilidad de sus propios cuerpos. Marta murió al amanecer, justo cuando la ventisca amainaba. El silencio que cayó sobre la cabaña fue absoluto, más pesado y opresivo que cualquier tormenta. El mundo exterior reapareció, bañado por una luz pálida y fría, pero el mundo interior de Silas se había extinguido para siempre. El edredón a medio coser yacía sobre una silla junto a la cama, un testamento mudo y doloroso de todo lo que había quedado inacabado. Las promesas, los sueños, la vida misma. Miró el rostro sereno de su esposa y luego el edredón, y sintió que una parte de él también había muerto en esa habitación. En el funeral sintió el peso de las miradas del pueblo. Nadie dijo nada directamente, pero los susurros lo siguieron como sombras. Su orgullo la mató, oyó decir a alguien. Debió llevarla a la ciudad antes. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su culpa. No los contradijo, porque en el fondo, él también lo creía. Se encerró en su dolor, construyendo un muro de silencio y frialdad aún más alto y grueso que el anterior. El desprecio de la gente de Redemption Creek fue el espejo que reflejó su propio autodesprecio, y se aferró a esa imagen como un castigo autoimpuesto. El golpe más devastador fue el silencio de Leo. El niño que había sido testigo de la lenta agonía de su madre y de la desesperación de su padre dejó de hablar. Su risa se apagó, sus palabras se desvanecieron, se comunicaba a través de una mirada vacía o un encogimiento de hombros. Silas, atrapado en su propio infierno, no supo cómo llegar a él. Intentó hablarle, pero sus palabras eran torpes y huecas. ¿Cómo podía consolar a su hijo si no podía consolarse a sí mismo? La brecha entre ellos se hizo tan grande como el dolor que compartían en silencio. Dos náufragos en la misma isla de pena, incapaces de tenderse una mano. Ahora, de pie en la soledad de su cabaña, Silas miraba la cesta que el ara había dejado. La ropa,
doblada con un cuidado que no había visto en más de un año, olía a limpio, a sol, a un orden que ya no existía en su vida. Era un eco doloroso de Marta, de sus manos moviéndose con agilidad mientras doblaba las sábanas, de su sonrisa mientras separaba la ropa de Leo. El simple acto de una extraña había abierto una herida que él creía cauterizada. Cada prenda limpia era una acusación, un recordatorio de que la vida, a pesar de todo, continuaba fuera de los muros de su dolor. Tomó una de las camisas de Leo, la tela suave y aún ligeramente tibia por el cuidado de Elara. El remiendo en el codo, un pequeño cuadrado de hilo oscuro cosido con puntadas uniformes y precisas, lo golpeó con una fuerza inesperada. Era un gesto anónimo, un cuidado que no había pedido, y que no creía merecer. Dentro del baúl al pie de su cama, el edredón de Marta esperaba, inacabado. Era el corazón detenido de su hogar, un secreto pesado y polvoriento. La llegada de esa mujer, con su cesta de ropa limpia y sus gestos silenciosos, no era una ayuda. Era una perturbación. Una amenaza a la fortaleza de dolor que con tanto esmero había construido para sobrevivir. Las semanas que siguieron se asentaron en una rutina silenciosa, un acuerdo tácito marcado por el poste de la cerca. Cada jueves, Silas dejaba allí una pequeña bolsa de lona con las monedas exactas. Poco después, Elara aparecía, recogía la bolsa y el saco de ropa sucia, y dejaba la cesta con las prendas limpias. No se veían, no se hablaban. Era un intercambio de fantasmas, un servicio prestado y pagado en el vacío. Pero aquel ritual, lejos de ser impersonal, se cargó de una extraña expectación. Silas se encontraba a veces mirando por la ventana, esperando el momento en que la figura solitaria de ella apareciera en el horizonte, una mancha de color y movimiento en su mundo estático. Era un punto fijo en el caos de su pena, una regularidad que, sin admitirlo, había empezado a necesitar. Un día, mientras doblaba una de las pequeñas camisas de Leo, Elara notó un desgarro en el codo, una herida en la tela que hablaba de juegos rudos y caídas. Sin pensarlo dos veces sacó su costurero. No era parte del trato, pero la imagen de aquel niño silencioso con la ropa rota, le oprimió el corazón. Con hilo oscuro y puntadas pequeñas y firmes, reparó el agujero. No fue un simple remiendo, fue un gesto de cuidado, una puntada de humanidad en un tejido de indiferencia. Al alisar la tela reparada con la palma de la mano, sintió que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo la lavandera. Estaba empezando a cuidar de ellos de una forma que ni ella misma comprendía del todo, una forma que el pueblo sin duda malinterpretaría. Cuando Silas encontró la camisa, se quedó mirándola un largo rato. El remiendo era casi invisible, hecho con una pericia y una delicadeza que le recordaron dolorosamente a Marta. La ira inicial por la intrusión, porque eso era, una intrusión en su desorden, en su luto, dio paso a una sensación desconocida. Era una punzada de gratitud tan aguda que le costó respirar. Nadie había hecho algo por él o por su hijo sin esperar nada a cambio desde hacía más de un año. No supo cómo agradecerlo con palabras, pues las palabras siempre le habían sido esquivas. Así que, a la mañana siguiente antes del alba, cortó y apiló un fardo de la mejor leña de pino, seca y lista para arder, y la dejó junto al camino por donde ella pasaba. Fue su respuesta, un diálogo de actos, el único que conocía. Pero esos gestos silenciosos no pasaron desapercibidos en Redemption Creek. La leña en la carreta de Elara fue vista por el tendero. El remiendo en la camisa de Leo fue comentado por una vecina que la vio tender la ropa. Los susurros empezaron a tomar cuerpo, a convertirse en miradas de reprobación. Una tarde, la esposa del predicador, la señora Albright, una mujer cuya piedad era tan afilada como un cuchillo, detuvo a Elara en la calle. Una mujer soltera debe cuidar su reputación, hija, le dijo, con una dulzura venenosa. Hay hombres cuyo dolor es un pozo sin fondo, y es peligroso asomarse demasiado. La amenaza era velada, pero clara. El pueblo había dictado sentencia. La compasión de Elara era una indecencia, y su trabajo, una excusa para algo oscuro e inmoral. Elara ignoró la advertencia, aferrándose a su propia conciencia como a un salvavidas, pero el cielo de Montana parecía estar de acuerdo con la señora Albright. Una mañana, de camino al risco del Cuervo, el viento cambió. El aire se volvió denso y pesado, y el cielo adquirió un color gris plomizo que anunciaba una tormenta de las malas. Pudo haberse dado la vuelta, pero la idea de dejar a Silas y a Leo sin ropa limpia para la semana, un pequeño ancla de orden en su caos, la impulsó a seguir adelante. La necesidad de cumplir con su palabra era más fuerte que el miedo a la tormenta. Cada paso contra el viento creciente era un acto de desafío,
no solo contra el clima sino contra el juicio que la esperaba en el pueblo. Llegó al rancho justo cuando los primeros copos, grandes y húmedos, empezaron a caer. El viento aullaba ahora con una furia salvaje, arrancando sonidos lastimeros de los pinos. Silas, que la había visto acercarse desde la ventana de la cabaña, sintió un nudo en el estómago. La vio luchar contra una ráfaga que casi la derriba, y supo que no podía dejarla volver. Dejarla marchar era condenarla. Con el corazón martilleándole en el pecho, abrió la puerta. El viento entró con violencia, arremolinando el polvo y las cenizas frías del hogar. «Entre», dijo, y su voz sonó ronca, áspera por el desuso y la urgencia. No fue una invitación, sino una orden dictada por la ley no escrita de la frontera. Ante la furia de la naturaleza, la enemistad se suspende. El interior de la cabaña era un espacio reducido, cargado con el olor a madera vieja, a humo frío y a una tristeza tan palpable que casi se podía tocar. Elara se sintió como una intrusa en un santuario de dolor. Se quitó el chal empapado y lo colgó de un clavo cerca de la puerta, intentando ocupar el menor espacio posible. Leo estaba sentado en el suelo, junto al fuego apagado, y la miró con sus ojos grandes y vacíos, sin mostrar sorpresa ni curiosidad. El silencio entre los tres era más denso que las paredes de la cabaña, lleno de todo lo que no se decía, la extrañeza, la gratitud forzada, el peso de la tormenta que rugía fuera y dentro de ellos. La noche se hizo larga y la tormenta no amainó. De repente, un sonido rompió la tensión, una tos seca y profunda que sacudió el pequeño cuerpo de Leo. Silas se puso rígido, el color desapareció de su rostro, era la misma tos. La misma que había ignorado en Marta, el primer presagio de la catástrofe. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de él. Se quedó inmóvil, mirando a su hijo como si viera a un fantasma, reviviendo en un instante su fracaso, su impotencia. El hombre que podía enfrentarse a un oso o a una ventisca, se vio reducido a un espectador aterrorizado, por el recuerdo de su propia culpa. Fue Elara quien rompió el hechizo. Sin pedir permiso, se arrodilló junto al niño y le puso una mano en la frente. Ardía. «Tiene fiebre», dijo con una calma que contrastaba brutalmente con el pánico de Silas. «Necesitamos bajarla». Rebuscó en la pequeña bolsa que siempre llevaba consigo, y sacó un paquetito de tela con hierbas secas. «Corteza de sauce, mi abuela me enseñó». Pidió agua caliente, con movimientos seguros y eficientes, preparó una infusión. Su competencia era un bálsamo en la atmósfera de terror. Silas solo pudo observar, mudo, cómo aquella mujer extraña se hacía cargo, cómo traía orden y esperanza a un lugar que solo conocía el caos y la desesperación. Mientras Elara cuidaba de Leo durante la noche, cambiándole los paños húmedos en la frente y susurrándole palabras suaves que el niño parecía escuchar, Silas la observaba desde la penumbra. La vio moverse a la luz de la lámpara de aceite, su rostro concentrado y sereno, y por primera vez en más de un año, sintió que no estaba solo en su infierno. En un momento de vulnerabilidad, con la voz apenas audible por encima del viento, habló. A Marta, a ella le gustaba el olor de la tierra mojada después de una tormenta como esta. No era una confesión, ni una historia. Era un fragmento de su alma, una ofrenda de dolor compartido que flotó en el aire entre ellos, tan frágil y real como el aliento de su hijo. La ventisca amainó con el alba, dejando un mundo cubierto de un blanco puro y silencioso. La fiebre de Leo había bajado. Elara, agotada pero serena, se preparó para marcharse. La despedida fue tan torpe y silenciosa como el encuentro. Silas le dio las gracias con un movimiento de cabeza, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. La intimidad forzada de la noche había creado un vínculo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Al verla alejarse, su figura pequeña abriendo una senda en la nieve virgen, Silas sintió una punzada de pérdida, como si una fuente de calor se estuviera extinguiendo en su gélido mundo. El regreso de Elara al pueblo fue una entrada en el cadalso. La noticia de que había pasado la noche en el rancho del viudo se había extendido más rápido que un incendio en la pradera, alimentada por la imaginación maliciosa de quienes la habían visto partir hacia allí el día anterior. Las miradas ya no eran de simple desaprobación, eran de abierta hostilidad. Las mujeres con las que cruzaba en la calle principal, recogían sus faldas como si temieran contagiarse de su deshonra. Sintió el peso de la humillación pública, la misma que la había marcado de niña. Esta vez, sin embargo, no sintió vergüenza,
sino una extraña y terca sensación de rectitud. Había hecho lo correcto. Para Silas, el aislamiento ya no era una elección, sino una condena compartida. Cuando bajó al pueblo unos días después a por provisiones, la frialdad del tendero fue cortante. Oyó un comentario despectivo susurrado a sus espaldas al pasar por el salón. La hostilidad ya no era solo para él, se había extendido para incluirla a ella, y eso despertó en él una rabia protectora que no había sentido en mucho tiempo. Quiso gritar, defender su honor, pero la costumbre del silencio y el peso de su propio orgullo lo mantuvieron callado. Se marchó, con las provisiones, y con el sabor amargo de una oportunidad perdida, de una batalla no librada por la única persona que le había mostrado bondad. Elara se debatió. La parte más sensata de su ser le gritaba que se detuviera, que abandonara aquel encargo imposible. Podría encontrar trabajo en otro sitio, lejos de Redemption Creek y de sus juicios. Sobreviviría. Siempre lo había hecho. Pero entonces pensaba en Leo, en sus ojos que habían parecido un poco menos vacíos después de la fiebre. Pensaba en la mirada rota de Silas al hablar de su esposa. Metió la mano en el bolsillo de su delantal, y sus dedos encontraron la superficie lisa y fría de la piedra de río. La fuerza silenciosa no hace ruido pero mueve montañas, le había dicho aquella mujer amable hacía tantos años. Y supo que no podía rendirse. No todavía. Una tarde, mientras reparaba una brida en el porche, Silas talló un pequeño pájaro en un trozo de madera de pino. Los detalles eran toscos, pero la forma era inconfundible. Lo hizo para Leo, pero mientras lo lijaba, pensó en dárselo a Elara. Un agradecimiento tangible, algo más que un fardo de leña. Lo dejó sobre la repisa de la chimenea, esperando el momento adecuado. Pero cuando ella vino el jueves siguiente, el aire entre ellos estaba cargado de la tensión del pueblo, de la torpeza de su intimidad forzada. El momento nunca llegó. El pájaro de madera se quedó en la repisa, un regalo nunca entregado, un símbolo de otra palabra no dicha. La tensión alcanzó un punto de ruptura una semana después. Silas estaba observando a Leo, que dibujaba con un trozo de carbón sobre una tabla de madera. El niño había dibujado 3 figuras, una grande, una pequeña y una mediana, de pie frente a una cabaña. Entonces, señaló a la figura mediana, y con un esfuerzo que le enrojeció la cara, sus labios formaron un sonido, un susurro ronco pero claro. Ela. No era una palabra completa, pero era más de lo que Silas había oído de su hijo en más de un año. Fue como ver brotar una flor en un desierto. Una punzada de esperanza, tan dolorosa como la pena, le atravesó el pecho. En ese instante, Silas comprendió. Elara no era una amenaza para su luto ni una simple lavandera. Era una hebra de vida que se había colado en su tumba. Estaba devolviéndole a su hijo, fragmento a fragmento, sonido a sonido. Y comprendió también, que las miradas del pueblo, su juicio moralista, no eran solo un inconveniente, eran una amenaza directa a esa frágil recuperación. Si permitía que la ahuyentaran, no solo perdería a la mujer que remendaba la ropa de su hijo, perdería la única posibilidad de que el silencio en su hogar dejara de ser un grito de dolor para convertirse, de nuevo, en un espacio de paz. Se levantó y miró por la ventana, hacia el camino que llevaba a Redemption Creek. El pueblo ya no era solo un lugar al que evitar, era un adversario. Un enemigo que amenazaba con arrebatarle la segunda oportunidad que el destino, de la forma más extraña e inesperada, le había puesto en el umbral de su puerta. La pasividad ya no era una opción. El orgullo que lo había llevado a encerrarse en su dolor ahora debía transformarse en el coraje para defender el precario futuro que empezaba a vislumbrar. Sabía que tenía que actuar, y que su decisión no solo definiría su propio destino, sino también el de la mujer y el niño que se habían convertido, sin que él se diera cuenta, en el centro de su mundo. La decisión se había asentado en él como una capa de escarcha, fría pero inamovible. Después de oír a su hijo susurrar el nombre de Elara, Silas supo que la pasividad era una forma lenta de rendición. El risco del cuervo había sido su fortaleza y su prisión, pero ahora veía sus muros no como una defensa, sino como una barrera que impedía que la vida volviera a entrar. Observaba a Leo trazar líneas en el polvo con una ramita, un poco más presente, un poco menos perdido en su mundo de silencio. Aquella frágil mejoría llevaba un nombre, y Silas Blackwood, por primera vez en más de un año, se preparó para luchar por algo más que la simple supervivencia. Ya no se trataba de soportar el juicio del pueblo, sino de desafiarlo. El jueves siguiente, cuando la silueta de Elara apareció en el horizonte, algo en el aire había cambiado. No era solo la luz del otoño, más dorada y melancólica,
sino una tensión expectante que emanaba de la propia cabaña. En lugar de esperar el intercambio silencioso en el poste de la cerca, Silas la aguardó en el porche. Cuando ella llegó, con la cesta de ropa limpia en la cadera, él no se limitó a señalar el saco de ropa sucia. «El café está hecho», dijo, su voz un poco ronca. «El viento es frío». Entre un momento. La invitación, tan simple y directa, fue más sorprendente que cualquier discurso. Elara, desconcertada pero incapaz de negarse, asintió y cruzó el umbral. Dentro, la cabaña parecía diferente. El fuego crepitaba en el hogar, un sonido vivo y reconfortante que combatía el olor a encierro y tristeza. Silas le sirvió una taza de café negro y espeso en una taza de hojalata, y se sentaron a la tosca mesa de madera en un silencio que ya no era incómodo sino contemplativo. Fue Elara quien lo rompió, con una sugerencia práctica que era en realidad un ofrecimiento de cuidado. «Si me lo permite, señor Blackwood, creo que sería bueno ventilar algunas de las mantas y la ropa de cama. El aire fresco le sentaría bien». Era su manera de insuflar vida, de ahuyentar los fantasmas con el simple acto de abrir las ventanas. Silas la miró un largo instante, como si estuviera sopesando no solo sus palabras, sino todo lo que representaban. Por primera vez, no vio la intrusión sino la intención. Asintió lentamente y señaló un gran baúl de madera oscura al pie de su cama, cubierto de polvo. «Las cosas de Marta están ahí dentro», dijo, y su voz se quebró ligeramente al pronunciar el nombre. «Hace mucho tiempo que nadie lo abre». Al decir aquello, le estaba entregando una llave, no solo al baúl, sino a una parte de su historia que había mantenido sellada bajo llave, incluso para sí mismo. Era un acto de confianza tan grande y repentino que a Elara le costó respirar. Con una sensación de estar pisando tierra sagrada, Elara se acercó al baúl. El cerrojo de hierro estaba oxidado, y tuvo que hacer fuerza para abrirlo. Al levantar la pesada tapa, un aroma se liberó en el aire, una mezcla de lavanda seca, madera de cedro, y el tenue perfume de una mujer que ya no estaba. Lo primero que vio fue el edredón inacabado. Los colores vivos, rojos, amarillos, naranjas, eran un grito de alegría en la penumbra de la cabaña, un contraste doloroso con el mundo gris que Silas había habitado desde su muerte. Era como mirar el corazón detenido de aquel hogar. Con sumo cuidado, como si estuviera tocando una reliquia, Elara levantó el edredón. Debajo, casi oculto en un rincón, había un pequeño diario encuadernado en cuero, gastado por el uso y atado con una cinta de seda descolorida. Sintió una punzada de culpa, sabiendo que estaba invadiendo la intimidad más profunda de una persona. Estaba a punto de volver a colocar el edredón cuando sus ojos se encontraron con los de Silas. Él la observaba desde el otro lado de la habitación, con una expresión extraña, una mezcla de dolor y una especie de rendición. Con un movimiento casi imperceptible de la cabeza, le dio permiso. Parecía que él también estaba siendo guiado por una fuerza que no comprendía, una necesidad de que los secretos salieran por fin a la luz. Los dedos de Elara temblaron al desatar la cinta. El diario se abrió por una página que parecía haber sido leída muchas veces. La caligrafía era elegante y fluida, las letras inclinadas como si tuvieran prisa por contar su historia. Sus ojos se deslizaron por las líneas absorbiendo palabras sobre el clima, sobre los progresos de Leo, sobre la dureza de la vida en el rancho. Pero entonces, se detuvo en una entrada de varios años atrás. Las palabras saltaron de la página, y se clavaron directamente en su corazón, porque contaban una historia que ella conocía mejor que nadie. La entrada describía un viaje a un pueblo vecino y un encuentro casual con una niña. «Hoy he conocido a una pequeña huérfana de ojos tristes y asustados», había escrito Marta. Intentaba pasar desapercibida, esconderse del mundo, pero en su silencio había una dignidad inquebrantable. Me rompió el corazón no poder hacer más por ella, atrapada como estaba en su propia soledad. Elara sintió que el aire le faltaba, era ella, no había duda. Aquella niña era ella. Continuó leyendo, con el pulso martilleándole en los oídos. «Le di una pequeña piedra lisa del río», decía la entrada. «Una tontería, lo sé, pero le dije que la fuerza silenciosa no hace ruido, pero mueve montañas. Fue lo único que se me ocurrió para darle un poco de esperanza. Rezo para que algún día encuentre un hogar, donde su fuerza no tenga que ser tan silenciosa, donde alguien la vea de verdad». Elara dejó escapar un pequeño gemido ahogado mientras una mano volaba instintivamente al bolsillo de su delantal, donde sus dedos se cerraron sobre la forma familiar y pulida de la piedra. La revelación la golpeó con la fuerza de una ola.
La mujer anónima que le había mostrado la única bondad desinteresada de su infancia, la que le había dado el talismán que la había sostenido en sus peores momentos, tenía un nombre y un rostro. Era Martha Blackwood. El destino, en su extraña y retorcida lógica, la había traído hasta el hogar de su benefactora, hasta el marido y el hijo que había dejado atrás. No era un trabajo, era un círculo que se cerraba, una deuda de amabilidad, que ahora entendía que debía pagar. Un sollozo, un sonido de pura conmoción y asombro, se escapó de sus labios. Silas, que había permanecido inmóvil, dio un paso adelante, su rostro una máscara de preocupación. —¿Qué ocurre? —preguntó, su voz áspera por la emoción contenida. Elara no pudo hablar. En su lugar, giró el diario hacia él, señalando el pasaje, con un dedo tembloroso. Luego, con su otra mano, sacó la piedra de su bolsillo, y la abrió sobre su palma. La pequeña roca oscura brillaba débilmente a la luz del fuego. —Me la dio ella —susurró, su voz rota—. Su esposa, fue ella quien me la dio. Silas se quedó petrificado. Su mirada viajó del diario a la piedra, y luego al rostro de Elara, bañado en lágrimas. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. No era una coincidencia. No era el azar. Era Martha. Su Martha. Desde más allá de la muerte, le había enviado a la única persona capaz de sanar su hogar roto. La bondad que ella había plantado en el mundo, como una semilla arrojada al viento, había vuelto a su puerta en su momento de mayor oscuridad. La había encontrado, le había traído a Elara. El muro de orgullo, culpa y amargura que había construido a su alrededor, se derrumbó en un instante. No fue un derrumbe ruidoso, sino un colapso silencioso y absoluto. En su lugar, surgió una oleada de asombro, una gratitud tan abrumadora que le quemaba el pecho. Miró a Elara, y ya no vio a la lavandera del pueblo, ni a una extraña compasiva. Vio la última voluntad de su esposa hecha carne. Vio un milagro. El milagro que no sabía que necesitaba. Se acercó a ella lentamente y, con una torpeza que desmentía la profunda certeza de su gesto, cubrió con su mano grande y callosa la pequeña mano de Elara que sostenía la piedra. Su piel era áspera, pero su tacto era increíblemente suave. No dijo nada. Las palabras eran inútiles, demasiado pequeñas para contener la enormidad de aquel momento. Pero en ese contacto, en el calor de su palma sobre la de ella, se selló un pacto. La inminente batalla contra Redemption Creek ya no era una cuestión de honor o conveniencia. Era una cuestión sagrada, era por la memoria de Martha, y por el futuro que ella, sin saberlo, había plantado para todos ellos. El estruendo de la decisión de Silas no fue de gritos, sino de un silencio atronador que cayó sobre la calle principal de Redemption Creek. La multitud, que momentos antes se regodeaba en la humillación de Elara, se quedó inmóvil, desarmada no por la violencia, sino por la dignidad. No hubo disculpas, ni un cambio de parecer en sus rostros, solo una resentida confusión. Vieron a Silas Blackwood, el hombre que habían condenado al ostracismo, levantar con cuidado las escasas pertenencias de Elara, y colocarlas en su carreta. La vio a ella, con el edredón de Martha en los brazos como un escudo y una promesa, subir al asiento a su lado. El viaje de vuelta al Risco del Cuervo se hizo sin una sola palabra. El chirrido de las ruedas sobre el camino polvoriento era el único sonido, pero el aire entre ellos ya no estaba cargado de soledad, sino del peso sagrado de un pacto sellado frente al mundo entero, una elección que los había convertido en una isla para dos en medio de un mar de desprecio. Al llegar al rancho, el sol del atardecer teñía las laderas de un color anaranjado y melancólico. El Risco del Cuervo ya no parecía un lugar de exilio, sino un puerto seguro. Elara bajó de la carreta y por primera vez, cruzó el umbral de la cabaña no como una empleada ni como una extraña atrapada por la tormenta, sino como alguien que volvía a casa. Silas entró tras ella, llevando el baúl con sus cosas. Dejó el edredón sobre la silla junto al fuego, un objeto que ya no representaba un pasado inacabado, sino un futuro por tejer. En ese momento, Leo, que había observado toda la escena desde la puerta con sus ojos serios, se acercó a Elara. Sin vacilar, extendió su pequeña mano y la tomó de la de ella. Fue un gesto simple, silencioso, pero que lo confirmó todo. No era solo la decisión de Silas, era la aceptación de su hijo. La familia, rota y silenciosa, había encontrado una nueva pieza para volver a empezar. Las semanas que siguieron se asentaron en un ritmo tranquilo, una nueva normalidad construida con gestos y silencios compartidos. Por las noches, a la luz del fuego, Elara trabajaba en el edredón.
Sus dedos, ágiles y pacientes, continuaban la labor que Marta había empezado, uniendo los retales con un hilo que parecía coser también las heridas de la casa. Leo se sentaba a su lado, siguiendo con la mirada el movimiento de la aguja, a veces susurrando el nombre de un color, o trazando con el dedo el contorno de un pájaro en la tela. Silas los observaba desde su rincón, reparando una brida o simplemente mirando, su rostro habitualmente adusto suavizado por una paz que no había conocido en años. La cabaña, antes un mausoleo de dolor, ahora respiraba. Estaba llena del calor del fuego, del olor a estofado, y del sonido casi imperceptible de un niño que empezaba a encontrar de nuevo su voz. Una tarde, cuando las primeras nieves del invierno ya cubrían las cumbres, el ara dio la última puntada. El edredón estaba terminado. No se limitó a completar el diseño de Marta. En una esquina, casi como una firma secreta, añadió un pequeño cuadrado de tela azul, cortado de su propio delantal gastado. Era su forma de unir su historia a la de ellos, de entrelazar su gratitud con el legado de amor de aquella mujer. Con un cuidado reverencial, extendió la colcha sobre la cama de Leo. El estallido de colores cálidos iluminó la habitación, una promesa de calor contra el frío que se avecinaba. Más tarde, Silas entró en el cuarto. Se detuvo y miró el edredón. Extendió su mano grande y callosa, y la posó sobre la tela, sintiendo el trabajo de dos mujeres, el amor de un pasado y la esperanza de un futuro, todo unido en un solo objeto. No dijo nada, pero el ara, que lo observaba desde el umbral, supo que lo había entendido todo. La justicia para ellos no llegó en forma de absolución por parte del pueblo. Redemption Creek siguió con sus susurros, pero ahora rebotaban contra los muros de un hogar que se había vuelto impermeable a su veneno. La verdadera justicia fue silenciosa, forjada en la lealtad de un hombre, la fortaleza de una mujer, y la sanación de un niño. Se encontró en los desayunos compartidos antes del alba, en las risas recuperadas de Leo en el corral, y en la serena compañía de dos almas que habían aprendido a leerse en los silencios. No fue un romance de novela ni un final de cuento de hadas. Fue algo más real y duradero. La lenta y tenaz reconstrucción de una familia, pieza a pieza, puntada a puntada, bajo el cielo implacable de Montana. Habían elegido la dignidad por encima de la aceptación, y en esa elección, encontraron su paz. Si conoces a alguien que sentiría esta historia en el corazón, comparte este vídeo. Y suscríbete para más relatos de amor, coraje y dignidad en el viejo oeste.